Buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Sí nos están escuchando? Sí, hermano. Bueno, gloria a Dios. Hermano, buenas tardes, Señor les bendiga. Escucho Amén. claro. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les Amén. bendiga, se escucha bien. Bueno, Gracias. qué bueno. Nos escuchan fuerte y claro, ¿no? Amén, amén. Amén. Bueno. De nuevo, qué bueno volvernos a ver. Hoy es 30 de abril del 2022. Clase número 4. ¿Ya? Ciclo 2. ¿Ya? Mis hermanos, nuevamente el Señor tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. De eso debemos de estar convencidos, seguros, tener esa convicción de que Él nos ha escogido, nos llamó para un gran propósito, mis hermanos. Entonces, qué bueno, qué rico volverlos a ver ahí, esforzados y valientes, a pesar de lo que haya pasado esta semana que está culminando para nosotros. El Señor siempre nos dará nuevas fuerzas. Entonces, los dejo con mi esposa, que les va a dar unos anuncios para continuar con la enseñanza, mis hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Amados maestros, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno. Gracias a Dios, mi hermana. Bendiciones. Señor les bendiga. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el anuncio que hay para hoy es recordarle a los que estamos aquí, vivimos aquí en Cali, para lo del Congreso para matrimonios. Recordemos que es los días 29 y 30 de mayo. El valor es de 150,000 pesos. La primera fecha, que es el 29 de mayo, se celebrará en CMB La Floresta, y el 30 de mayo es en Villa del Sur, en CMB Villa del Sur. Entonces, este encuentro de matrimonios que nos ofrece, pues, después de toda la bendición que se va a recibir, también es una cena romántica, un foro, conferencias, almuerzo, taller, retos y premios y renovación de votos para los que quieran renovar sus votos. Y unos recordatorios. Entonces, hermanos y hermanas que estamos aquí en Cali, que tenemos ese privilegio, pues bueno, que lo hagamos y dentro de lo posible. Allí eso era lo que les quería como comentar. Lo otro es que les compartí, sí, pues información en el grupo. Lo de cuida tu corazón. Recuerden, hermanos, que esas diapositivas son bien importantes, que las tengamos en cuenta, que las estemos como revisando, porque ese es el proceso, ¿no? El proceso que tenemos durante todo la Escuela de Formación Integral Discipulado. Entonces, para que lo tengan allí ustedes muy presentes, mis hermanos, para que lo estemos repasando. ¿Dónde es que estamos? ¿Y hacia dónde es que nos dirigimos? ¿Hacia dónde es que vamos? Entonces, pues mis hermanos, no siendo más, porque esos son los anunciecitos que teníamos. No sé si de pronto alguno de mis maestros tenga algo que de pronto aclarar con respecto a lo que ha visto de pronto de algunos discípulos o discípulas. Si quieren, tenemos un tiempito. Y si no, pues entonces le damos paso a la hermana Claudia, que es la que nos va a iniciar y nos va a acompañar en la oración. No sé, mis hermanos, si ustedes tengan algo como para agregarle de pronto, preguntarle, o sea, algo que decirle a los discípulos. Bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana Claudia. Por mi parte no, por mi parte está todo claro, no.
Ok, entonces, bueno, mi hermana, entonces le damos el privilegio de que iniciemos en oración. Bien pueda, mi hermana. Bueno, amado Rey, Padre de la Gloria, bendito Dios del cielo, nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Un día nuevo, Padre de la Gloria, un día sábado, Señor, de enseñanzas, Padre de la Gloria, en la cual tú, Señor, nos quieres instruir, Padre de la Gloria, en lo que necesitamos, Padre, saber, entender, Señor, conocer para poder vivir a esa manera tuya, Señor, a ese anhelo tuyo, a ese deseo que es conociendo tu palabra, que es conociendo tus enseñanzas, Padre, ese amor del Padre, maravilloso Rey de la Gloria, maravilloso Rey del cielo. Toma, Señor, todo el control en esta tarde de los maestros, Padre de la Gloria, que van a dar esta clase. Toma, Señor, las mentes, los corazones de cada discípulo, Padre, en formación, para que ese corazón, Padre, esté dispuesto, para que esa mente esté clara, Señor, y sometida a tu voluntad, a ser oidora, Señor, de esa palabra, pero más que oidora, también hacedora. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, para poderla disfrutar, Señor. La obediencia, Señor, es la que da resultados y la obediencia es a tu palabra, maravilloso Dios de la gloria. Por eso te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Toma el control, Señor, de cada situación, de cada instrumento, Padre, electrónico, Señor. Toma tú el control de cada familia. Que se concentre, Señor, en lo que tú nos quieres enseñar, que nos concentremos en lo que tú nos quieres repetir, si ya alguna vez lo hemos escuchado, Señor. Padre de la gloria, te bendecimos delante de ti, delante de tu presencia disponemos toda nuestra vida, Señor, nuestra mente, todos nuestros sentidos, Señor, nuestra alma, Padre, ponemos nuestro espíritu, Señor, y también ponemos ese cuerpo, Señor, en el cual tú nos has venido enseñando, que debemos ser formados, que debemos ser preparados, instruidos también, Señor, en que también nuestro cuerpo debe ser sometido a esa santidad y a esa obediencia tuya, Señor, así como el espíritu, así como nuestra alma, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta tarde y todo el resto de semana, Señor, en nuestra vida, Señor, que seamos obedientes a ti, que cada día anhelemos esa obediencia, ese conocimiento, ese crecimiento en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, toma el control, Señor. Yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu inmundo, todo hombre fuerte, Señor, todo lo que se quiera mover en los aires, Padre, lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera de la profundidad del abismo, Señor, para que no tenga ninguna interferencia, Señor, en esta clase, en esta tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey del cielo, por instruirnos, gracias por ese amor tuyo maravilloso en la cruz, que sabemos que tú en esa cruz pagaste todo, Señor, por nosotros y que tenemos derechos, Señor, a disfrutar. Gracias, amado Rey de la Gloria, por enseñarnos a vivir ese reino, Señor, aquí en la tierra, Padre, esa justicia, Señor, esos mandamientos pequeños, esos mandamientos grandes de justicia. Ayúdanos a someter nuestra alma a obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado y precioso Hijo Jesucristo, Señor, y te damos gracias por tanto amor, Señor, con nuestras vidas, con nuestras familias, creyendo, Señor, y declarando y confesando con nuestra boca que así va a ser, Señor, que toda nuestra casa te servirá, que tú dices en tu palabra que nosotros seremos afirmados cada día más en ella, Señor, en tu palabra, en tu verdad, para alcanzar esa salvación maravillosa contigo, Señor. Por eso te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Espíritu de Dios, tú que habitas dentro de nosotros, aviva, Señor, esa presencia, Señor, tuya. Vivifícanos cada día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Mis hermanos, recordemos las camaritas apagadas, micrófonos apagaditos, por favor, para que no interfiera. Bueno, gracias, mis hermanos. Bueno, y ahora le damos el privilegio al hermano Ademir y la hermana Diana, que hoy nos van a acompañar en la enseñanza. Bien pueda, mis hermanos. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Para mí, como se lo ha hecho, es un privilegio junto con mi esposo de hoy dar la clase número 4.
Un saludo para todos mis hermanos y discípulos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo guiándonos para que podamos ser buenos oidores y hacedores de esta palabra y esta enseñanza en la tarde de hoy. Entonces, nos dirigimos a la página 10 de la cartilla. Vamos a ver el tema de hoy, los sentidos físicos. Aquí hay una cita bíblica que es, pero para que nos acompañe con la Biblia, para que puedan seguir también pues la lectura, o igual aquí también en la cartilla está. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué podemos deducir de este pasaje bíblico? Que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos bien dispuestos a la voluntad de nuestro Padre, porque la serpiente siempre, bueno, en este caso la serpiente está aquí representando pues que el enemigo está ahí atento, ahí como león rugiente mirando quién está descuidado y a quién puede como extraviar del camino. Tenemos que estar muy pendientes de nuestro actuar. Por eso es que es importante tener en cuenta la voluntad de nuestro Padre y no solamente saberla, sino llevarla a la práctica. Por eso el tema de los sentidos dice, el cuerpo no solo se reduce a la unidad de los miembros que lo constituyen, sino que es el medio de la expresión de la persona con su entorno a través de los órganos de los sentidos. La palabra sentido es la facultad mediante la cual el ser humano percibe la impresión o la percepción de las cosas exteriores y es ayudado por ciertos órganos sensoriales, como lo son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La palabra sentido, como estamos mirando aquí, presenta una comparación cuando la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza, de su astucia. Porque si los falsos maestros tienen una muestra de sabiduría, si tienen algún poder de elocuencia para persuadir, si se insinúan en las mentes de sus oyentes e infunden su veneno adulando pues como sus cosas que quieren de pronto manifestar, fue una manera similar que Satanás también engañó a Eva, ya que no se declaró abiertamente como un enemigo, sino que se deslizó en secreto bajo un pretexto engañoso. Entonces, pues, lógicamente, el enemigo a través de las personas o de ciertas circunstancias no se va a presentar de una manera tan literal para desviarnos del camino, para engañarnos, sino que de una manera muy amigable, entre comillas, se va a acercar para, digámoslo así, una manera coloquial, como a seducirnos, como para alejarnos del propósito de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender cuál es las funciones como tal de los sentidos a nivel biológico u orgánico, pero también conocer cuáles son esas funciones espirituales que tenemos que darle a estos sentidos. Y eso es lo que vamos a conocer en la tarde del día de hoy. Aunque estén en muchas ocasiones conectados, cada uno de los sentidos cumple una función diferente del resto. Los sentidos afectan a todos los seres vivos, son el medio para captar estímulos. Los estímulos, por su parte, son cambio en el medio que nos rodea, una señal externa capaz de provocar una reacción en el organismo, como por ejemplo, una reacción externa. Esto suele pasar mucho por ejemplo, con el órgano del olfato, digamos, estamos así quieticos en nuestra casa o vamos caminando por la calle y de repente percibimos un aroma, puede ser una fragancia o puede ser de pronto una comida que estén preparando y de pronto nosotros decimos, ay, qué rico huele, esa comida me recuerda a mi abuelita y nos transporta a la infancia. Entonces, por eso es que, digamos, el sentido del olfato está muy alineado con la mente y trae esos recuerdos. Los 5 sentidos son la vista, como ya lo habíamos mencionado, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los sentidos son receptores sensoriales
y están formados por células especializadas en la captación de estímulos y son la vía de entrada de información al sistema nervioso. Los órganos que lo componen son los siguientes. Entonces vamos a hablar un poquito como de las funciones orgánicas. Vamos a entrar un poquito como de recordar esa clase de ciencias sociales, de ciencias naturales, perdón, que de pronto nos enseñaron cuando estábamos en primaria, inclusive también en secundaria. Vamos a hablar del tema o del sentido del oído. El oído es el órgano que capta el sentido con su mismo nombre. El oído, además de ser el responsable de la audición, también se encarga del equilibrio. Capta vibraciones y las transforma en impulsos nerviosos, que al llegar a nuestro cerebro son interpretadas como sonidos. El oído es una ventana hacia una vida repleta de sonidos y sensaciones. El sentido de la vista, que son los ojos. Aunque todos pensamos que en el ojo, como el órgano de la visión, en realidad el proceso lo realiza es el cerebro. El ojo solo es el órgano encargado de suministrar la información necesaria, es decir, el ojo o nuestros ojos son como la ventana por la cual el cerebro capta esa información y la va procesando internamente. Aún así, es la base del sentido de la vista, es decir, los ojos. Para ello, el ojo transforma las vibraciones electromagnéticas y mediante un determinado tipo de impulsos nerviosos a través del nervio óptico llegan a nuestro cerebro donde esa información es interpretada. Como por ejemplo, nosotros podemos visualizar un perrito. Entonces, nuestro cerebro no va a interpretar esa información. Ay, es que es un gato o es que es un pajarito. No, es lo que el ojo le está transmitiendo, esa información. Y es como, esposa, como, ahí me vino como algo cuando dicen, oh, ¿qué es lo que ven volando ahí? No, es un avión. No, es un ave. No, es. Entonces ahí ya aparecían esas cosas, ¿cierto? Entonces el sentido de la vista, pues entonces eso, mire que lo que dice mi esposa, aunque no es una doctora especializada pues en eso de los órganos, nos tomamos el tiempo de hacer una corta investigación acerca de cada uno de estos sentidos y todo está conectado con el cerebro. A veces nosotros creemos que el ojo, entonces que puede ser ojo por sí mismo y ya, no, el ojo es ese canal en donde llega ese impulso, ¿cierto? Ese impulso, esa vibración electromagnética, esa imagen, ¿cierto? Y acá vienen los pensamientos. Entonces, mi esposa sigue allí con esa investigación, ¿cierto? Casi que médica de estas funciones y cómo se estimulan, ¿no? Ya sabemos, el olfato, el anterior, el primerito, el oído, pues uno ya sabe, ¿no? Pues hay oído externo, medio e interno, ¿no? Entonces ahí nosotros no vamos a decir, bueno, que aquí está el tímpano, cuánto mide, ¿no? Porque no somos médicos especialistas, pero mi esposa está dando ese desglose que en la medida, pues estamos tratando de aterrizar un poquito en este contexto, mi esposa. Gracias, esposo. Entonces continuamos con el sentido del olfato, la nariz. Equipada, bueno, la nariz está equipada como tal con los nervios olfativos. La nariz se convierte en el principal órgano del sentido del olfato. Muchas sensaciones gustativas tienen su origen en el sentido del olfato. Además, es un sentido que tiene mucha relación con la memoria, lo que yo les mencionaba hace un momento, que puede ser un aroma, un perfume, o si no, pues un olor agradable, también olores desagradables, por supuesto, también, que nos transmiten pues como a situaciones ya sea muy, muy agradables como también muy incómodas, ¿no? Del pasado. Dice, un determinado aroma conecta con situaciones pasadas, lugares visitados o personas muy queridas. La nariz forma parte del aparato respiratorio y vocal. Se puede dividir en región externa, el apéndice nasal y una región interna constituida por las fosas nasales. Estas fosas son cavidades que están separadas entre sí por el tabique aquí. Muy bien, entonces la región olfativa de la nariz es donde se produce el sentido del olfato. Allí los nervios olfativos comunican la nariz con el cerebro. El sentido del gusto, la boca y la lengua. La boca es el órgano que tiene la facultad de percibir un amplio abanico de sabores, siendo el órgano básico del sentido del gusto, aunque si lo analizamos de forma aislada,
El gusto solo percibe 4 sabores: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. El resto es combinación de estímulos como la textura, temperatura, olor y entre otras cosas. La lengua es un órgano musculoso que tiene casi 10.000 papilas gustativas, distribuidas de forma desigual en la parte superior. Es curioso que según en qué parte de la lengua, las papilas gustativas captan un sabor u otro. Por ejemplo, el dulce y el salado se concentran en la punta de la lengua. Las sensibles al ácido se encuentran a los lados y las que son sensibles al amargo están en la parte posterior. Además de dar forma al gusto, la lengua contribuye a la articulación de palabras y sonidos. El sentido del tacto, este va relacionado con la piel. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas en la piel. Estas terminaciones nerviosas son los receptores del tacto. El sentido del tacto, el cuerpo percibe el tacto, el contacto con distintas sustancias, objetos y entre otras cosas. Los receptores se encuentran en la capa más externa de la piel, llamada epidermis, y la información es transportada al cerebro mediante una serie de fibras nerviosas. Hay sectores de la piel que tienen más sensibilidad que otros. Esto es debido a que el número de terminaciones nerviosas que actúan como receptores no es el mismo que en toda la piel. Las enfermedades de la piel son muchas y muy variadas. Bueno, pero no vamos a hablar de las enfermedades de la piel. En sí, mis amados hermanos, ¿qué podemos deducir de los 5 sentidos como tal? Que ellos en sí cumplen su función independiente, aunque como estábamos observando al inicio, ellos se conectan entre sí, pero cada uno tiene su función diferente, pero hay algo muy particular en cada uno de ellos, es que todos le transmiten la información ¿a dónde? Al cerebro. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta estas funciones y también ya mi esposo, dentro de un instante, ya nos dará a conocer, ya de mi parte quise darles a conocer como las funciones orgánicas, como esas funciones físicas que cada uno de nuestros sentidos cumple y tiene y desarrolla. Pero ahora mi esposo les dará a conocer esas funciones espirituales a las cuales estas funciones orgánicas o biológicas debemos transportar, debemos como transformar a que esos sentidos se salgan de ese ámbito físico y lleguen a ese ámbito espiritual, que es lo más importante, que es donde allí, a través de nuestros sentidos, nosotros vamos a cumplir y poder obedecer la voluntad de nuestro Dios y vamos a saber por qué. Muchas gracias, esposa, por esa introducción a estos 5 sentidos, ¿no? ¿Cómo podemos preguntar lo siguiente? O sea, ¿cómo se estimulan cada uno de estos sentidos, ¿no? Pues entonces ya sabemos que el sentido del oído, bueno, cositas agradables, sonido, música, el cantar de un pájaro, ¿no? Entonces nuestros oídos están muy prestos a esas manifestaciones, ¿cierto? Esas ondas que viajan en el aire y llegan a nuestro oído, ¿no? Entonces, palabras, una palabra, mire que cómo se estimula el oído a través de palabras, el esposo, la esposa, darle piropitos, como uno le dice, siempre exaltar su belleza, no importa que le haya salido la llantica Michelin a ambos, ¿no? Pero es siempre manifestar a través de ese oído, ¿cierto? Ahí se estimula también los ojos. Hombre, el Señor Todopoderoso te dio una esposa, un esposo que de corazón tienes que verla como la mujer más hermosa, como el hombre más hermoso que tienes en tu vida y estar siempre allí, o sea, generar imágenes buenas, no generar esa estimulación con cosas negativas, aunque cada uno de nosotros tenemos esas situaciones y vamos a pasar por ellas. La nariz, ay, la comida, vean, en pleno ayuno y la estimulación de que ese día el vecino hizo, ay, tremendo plato, ¿cierto? La estimulación y entonces mirar cómo ese estímulo, nuestro ser interior lo va a adaptar y decir, no tengo hambre, porque de qué me vale a mí decir tengo ayuno, pero estoy pensando en eso que por allí entró por el olfato y qué delicia, eso parece como que fuera unos huevos pericos bien calientes con arrocito y uno dice, no, se va, entonces es mirar cómo cada uno de los sentidos tienen una manera de ser estimulados, ¿cierto? Al igual que la boca y la lengua, esos sabores, ¿cierto? Esos amargos. A veces uno dice, yo no sabía que teníamos 10
10.000 papilas gustativas. Yo sabía que teníamos unos punticos, pero 10.000, imagínense, ¿no? Entonces uno la puntica, ay, qué dulce, qué, ¿cierto? Y también la piel, ¿no? Las sensaciones que generan, pues, el estímulo del tacto, las caricias y todo esto, ¿cierto? Las texturas de la forma de los objetos, todo eso genera una estimulación. Pero miremos, vamos ahora volviendo a la escena del campo en donde, en el Edén, ¿cierto? Al momento donde la vida humana se activó. ¿Por qué se activó la vida humana? Pues sencillamente porque Eva entró en un diálogo y miremos qué condiciones, o sea, en qué condiciones empezó pues como todos estos sentidos, todas estas manifestaciones, estas sensaciones fueron estimuladas en Eva, ¿cierto? Porque vamos a desarrollar qué fue lo que pasó. Esta introducción de los sentidos, vamos a ver paso a paso qué fue que pasó con Eva, ¿cierto? Ahí mismo en nuestra cartilla, la página 10, finalizando, pues tenemos que Eva miró, ¿cierto? El sentido de la vista. Codició, ¿cierto? Donde en el corazón y pecó. Entonces, mire qué sentido se activó primero, el de la vista. Luego se fue al cerebro y en donde empezó en el corazón a codiciar y pecó, ¿cierto? Y no solo ella, ¿cierto? Ya lo sabemos, también Adán la siguió y esta es la información genética que heredaron todos los hombres, todas las mujeres. Entonces, mirar, codiciar y pecar. Vamos a mirar. Página 11. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor Todopoderoso. La leemos en el nombre de Jesús. 3, 6, 7. Dice, y vio la mujer, vio, ya sabemos, la palabra ver, contemplar, ¿cierto? Considerar, aparecer, aprobar, atender, buscar. Miren eso, ¿no? Tremendo que Eva empezó a considerar, a contemplar, a atender. ¿Qué cosa? Sencillamente empezó a ver, a admirar, ¿cierto? Que el árbol era bueno, ¿cierto? Que era bueno, ¿cierto? Y que está en dice, pero ¿dónde voy? A ver, 3, 6, 7, me atrasé mucho, perdón. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Listo? Entonces, vio que era bueno. Empezó a considerar, ese no era el árbol que mi padre me dijo que no comiera. Pero mira tan hermoso, tan bonito, y mira ese fruto que tiene, se ve como tan provocativo. A entender, digo, uy, no, pero este fruto es mucho más rico y a la vista que los demás, ¿no? Entonces, y la mujer, ¿cierto? Vio vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿cierto? Comer. O sea, cuando estamos hablando no hay ningún problema con esa palabra, es el alimento, comida, fruto, ¿cierto? Manjar. Entonces, era para comer. Y que era agradable a los ojos. Entonces, miren, imagínense pues usted con algo que a usted le guste comer y que se lo hayan decorado de una manera espectacular. Usted dice, uy, no, los frijoles que hace mi esposa, no sé, o sea, tiene como que una forma, un frijolito o un perejil allí encimita que, o sea, lo atrae. Uy, eso está muy rico. Empezó, ¿cierto? Agradable a los ojos y árbol, ¿cierto? Codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿cierto? Apoderarse, arrebatar ese conocimiento, ganar, limpiar, llamar, todo esto, esa sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Entonces miremos cómo, ahí no, eso, o sea, yo no sé, pero anteriormente cuando uno veía esos programas, o por lo menos yo, veía los programas de
de 4 generaciones atrás, como fue el Chavo del Ocho. Cosas buenas, cosas malas, cosas que tenían cositas, ¿no? Y esta imagen de Eva me parece cuando al Chavo del Ocho se le presentaba ese pollo asado de la señora Cleotilde, ahí en la ventanita, y él estaba jugando y de una volteó a mirar hacia la ventana y él siguió jugando cuando el momento fue que captó, o sea, la observó primera vez, volteó con qué mirada de hambre, de degustación hacia ese pollo que estaba ahí, ¿cierto? Imaginémonos pues a Eva. Entonces está caminando por el huerto, alcanza a ver el árbol, entonces ya sigue porque está en obediencia y voltea a mirarlo con algo, empieza a meditar en que eso es muy bueno, está delicioso y como uno molesta, por lo menos en el colegio molesto a los chicos cuando llevo yo la lonchera, llego, uy, esa lonchera me está llamando, quiere que yo le dé su cucharadón y bueno, mejor dicho. Así mismo estaba Eva en esa situación, en esa palabra, ¿cierto? En donde dice, y comió de su fruto, ¿y qué? ¿Y qué más hizo? Pues dio también a quién, a su marido, venga, tengo algo delicioso, ¿cierto? Y Adán también comió con ellos. Entonces, mire, ¿qué pasó allí? Entonces fueron abiertos, ¿qué? Los ojos de ambos. ¿Cómo así? ¿No dice? Pero y entonces, ¿no es que Dios no los hizo sin ojos o qué? ¿Cierto? Si ella codició, ella miró, entonces dice, ay, ¿cómo así? Y entonces fueron que en el versículo 7 fueron abiertos, ¿cierto? Los ojos, ¿cierto? Los ojos de ambos y conocieron, ¿cierto? Entonces acá cuando se habla de ojos es como reconocieron, o sea, la palabra instrucción, designación, reconocimiento, ¿cierto? Cuidado. Entonces reconocieron, sus ojos reconocieron ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense ellos, como se dicen los muchachos, estaban sanos de que estaban desnudos. Para ellos, la desnudez en el inicio, en la naturaleza divina, era algo normal y no había hoy por hoy el término el morbo y esa malicia y ellos sintieron, uy, no, qué pena. Ahorita que me vea mi padre así, va a saber que yo estoy desnudo o desnuda y empezaron a cubrirse, ¿no? Entonces, mire, la realidad nos muestra que es muy común que el ser humano se deje llevar por las circunstancias que le muestra. Lo que ve, lo que oye y lo que percibe, en general, con sus sentidos físicos. Esta es la causa por la que muchas veces se termina dependiendo más de los sentidos físicos que la confianza en Dios. Y ahí toquemos, pues, sin estar criticando mucho a Tomás, uno de los apóstoles, ¿no? Que dice, ver para creer, ¿cierto? ¿Es Tomás o sí, es Tomás? Ver para creer, ¿no? Yo hasta que ponga el dedito ahí en la llaga y como que traspase, voy a creer que es el Señor, de resto no. O sea, empezamos a tener como esa fe en nuestros sentidos. Si yo no lo escucho, no me sirve. Si yo no lo veo, tampoco. Ay, lo que me está contando es difícil y es difícil de creer, ¿cierto? Entonces, empieza la persona a depositar siempre una confianza en sus sentidos. Pero venga a ver, eso es como cuando alguien te dice, esta película es más mala, esa película de Dios está muerto, la parte 1 es muy buena, pero la parte 2 es muy mala. No, o sea, usted primero tiene que mirar, ¿cierto? Para dar un veredicto, ¿cierto? Entonces muchas veces la persona a veces no confía de pronto en el criterio de la otra persona y dice, no, yo primero tengo que verla para saber si es buena o es mala, ¿no? Pero por algo existen las personas que expertas en ver películas cristianas o seculares y empiezan a dar una referencia de aquella persona, de aquella película. Entonces, mire cómo aquí lo que veo, lo que oigo y lo que percibo, en general, con nuestros sentidos físicos, siempre termina dependiendo más de esos sentidos que de la confianza en Dios. Entonces, una persona debe plata
y en una semana, en un mes, listo. Entonces un mes, Señor, regálame, Señor. Yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata, bendito Dios, y que tú de manera sobrenatural, sé que vas a hacer llegar la persona con ese dinero, no la conoceré, pero tú la traerás a mí. Y muchos testimonios de eso hay. Lo que pasa, esta persona empieza a confiar en lo que ve, y en lo que escucha, y en lo que percibe, y resulta que la primera semana no vio no escuchó que tocaran a la puerta, no vio que nadie se acercara a la casa, y empezó a decir, uy, estoy como solo. Pasa la semana, entonces empieza a orar y empiezas a cambiar, ¿no? Esa confianza ya, y no, Señor, tráeme ese dinero, sino que, Señor, Dios Todopoderoso, así sea la mitad, bendito Padre Celestial, ya se está acercando, ¿cierto? Y empieza esa persona, ay, Señor, a tener esa dualidad. Llegan 15 días, no oyes nada en la puerta que toquen, no ve que nadie se acerque a la casa, percibe que como que no hay respuesta de parte de Dios. Hombre, ya faltando hasta el mismo día, dice, Señor, regálame así sea, debe 500,000, ¿no? Ay, Señor, así sean 100,000 pesitos que yo me lo busco por otro lado. Entonces, mire cómo esta persona, su confianza en Dios la va disminuyendo porque sus ojos no ven una respuesta, no escucha a alguien que diga, venga, yo le tengo esa plata, se la regalo. ¿Cierto? Entonces empieza la persona a confiar en sus sentidos y a desconfiar del poder de Dios. Ojalá que eso no nos pase. Veamos Génesis 3:13 para compartir mi hermano Luis. Leamos esa, por favor, esta cita bíblica, y si tiene algún aporte, mi hermano, bienvenido, mi hermana Sandra, igualmente mi hermana y maestra Claudia. Hermano Luis, Génesis 3, versículo 13. Recordemos que está ahí en la cartilla, pero tenemos también que comprobar que esté en nuestra Biblia. Hermano, ahí lo está buscando. Es difícil encontrar ese libro, ¿no? No. Bueno, entonces nos disponemos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:13 y dice, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, este texto es muy, pero muy diciente para todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Siempre nos estamos excusando. Mire qué excusa tan tremenda que estamos observando aquí y lo vivimos a diario. A veces nos confrontan, yo no fui, fue fulano, fue sultano. Yo hice hasta aquí y yo no tengo nada que ver. ¿Sí? ¿Qué pasa si Eva le hubiese dicho al Señor, sí, yo comí, Señor? Perdóname, había ya terminado todo. Pero eso fue una cadena. Y esa cadena todavía la seguimos viviendo, ¿sí? Siempre siguen las excusas, las justificaciones. Entonces, ella le echó la culpa a la serpiente, sí, ella me engañó, ¿sí? Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿sí? Entonces, si a nosotros, por X o Y razón, nos llaman la atención, listo, asumamos las consecuencias, listo. Después miramos y confrontamos a la persona con la cual de pronto hubo esa dualidad, esa mala interpretación, para que todo quede saldado, pero no tratemos de excusarnos en los demás. Listo, mi hermano, bien pueda. Así es, excelente aporte, mi hermano y maestro Luis. Y mire que si uno continúa con la lectura de este pasaje, luego Adán, ¿no? Dice, no, Señor, la mujer que tú me diste, vea, ella fue. Si usted, es como diciéndole al Señor, mire, a veces uno, de ser humano, uno a veces se pasa de testadudito, hasta descarado, perdónenme de utilizar esa expresión. No, Señor, es que usted se equivocó. La mujer que me dio, ella fue. Si usted no me hubiera dado a esa mujer, yo estuviera, mejor dicho, relajado. Y muchas, mire que de ahí se desprenden muchas cosas donde hay denominaciones donde a la mujer la tienen satanizada. O sea, lamentablemente
la tienen satanizada, no, y es que por ustedes las mujeres, no, y las tienen muy por debajo. Y entonces hay cosas que no se debe de tener en cuenta en este campo. Mi hermana Claudia y maestra, dale, bien pueda. Gracias, muchas gracias, maestra Ademir. Esta clase, mis hermanos, discípulos y nosotros como maestros debemos ponerle mucha atención y mucho cuidado acerca de los sentidos, porque los sentidos son algo que Satanás utiliza para hacernos caer, ¿no? Aquí donde vemos en el Génesis, Satanás utilizó el sentido de la vista de Eva, porque él conocía como la vida emocional, ¿no? De Eva, por eso que le dijo, ¿no has visto? Mira. Entonces él le trabajó la vista, ¿no? Entonces Satanás también, sabemos que la palabra dice que anda como ladrón rugiente buscando a quien devorar, y él puede utilizar los sentidos de nosotros como cristianos para traer la codicia, ¿no? Mira, si yo tengo tales cosas, te quiere poner más, con el único motivo de que el endeudamiento, por ejemplo, la persona puede estar llena de cosas y va y compra cosas y sin tener necesidad de comprarlas, y Satanás le pone ahí, mira, tan lindo, mira, tan bonito. A los hombres casados o a las mujeres les puede poner un hombre que les hable bonito, les hable diferente al esposo, al hombre lo mismo, la mujer bonita, la mujer que ya lo trata bonito, trabajándole Satanás los sentidos, ¿no? Entonces, de eso se trata, que debemos ponerle mucha atención a estos sentidos físicos para que Satanás no los use, sino que siempre estemos en la obediencia hacia el Señor. Amén, Eso me por. Claro, mira, has tocado algo muy importante y a veces uno se encuentra con personas que dicen, ay, tú tocaste algo en cuanto a la pareja, mirar, codiciar y pecar. Lo que le sucedió a Eva le sucede a muchas personas y se justifican diciendo, no, pero yo puedo mirar. ¿Quién dijo que yo puedo mirar de frente? Si la mujer viene de frente, hasta ahí la puedo mirar y viene a 2 metros y la sigue mirando y la sigue, paso. El pecado está es que yo voltee la carita como ventilador o como imán a seguirla, pero resulta que no, porque es que mire, el mirar viene, la mujer, la otra mujer viene de frente y no, yo no le veo nada de malo y se autojustifica el mirar. Y quizás inicialmente en su corazón no tenía nada de codicia hacia esa mujer, pero automáticamente esa imagen, ¿cierto? Diferente a la de la esposa, llega, y si yo no tengo mi alma sanada diciendo y mi propuesta delante del Señor y mi oración diaria diciéndole al Señor que yo pueda ver a mi esposa, que después de ella no exista nadie más bello, más bella, entonces sencillamente esa persona no tenía esa intención de codiciar, pero luego el cerebro, ¿qué hace? Y Satanás empieza a tirar esa imagen. Bueno, pasó y recuerda esa imagen y ya empieza como un paralelo, esposa y mujer que vio, y empieza a codiciarla. Y entonces ya la persona dice, no, yo no, los ojos hicieron para mirar, pero se acuerda por qué lugar, a qué hora fue que la vio y empieza a tener una rutina de seguir pasando por ese lugar para ver si la vuelve a ver, ¿cierto? Y empieza ahí ese Satanás a crear, ¿cierto? Ambientes en donde el pecado está a la puerta. Entonces, lo que acaba de hablar nuestra hermana y maestra Claudia, tremendo. Cómo los sentidos se perciben y cómo lo que dice nuestro maestro y hermano Luis, cómo las personas se autojustifican, se justifican y se escudan en lo que hace la otra persona, ¿cierto? Y jamás admiten esa responsabilidad. Mire, Dios hizo los ojos para contemplar todo, sí, pero si tú tienes esposa, contempla a tu esposa. Si tú tienes hijos, contempla a tus hijos. Si tú tienes posesiones, sean pocas, no sea de tanto monto, contémplate en ellas.
¿O será que alguna vez has dicho, yo voy a comprar un televisor para ver esas prédicas, para hacer karaokes de las alabanzas, de los cánticos, himnos a Dios? No, no, lo compré para el partido, para el mundial. No veas cristianos que compran nuevos televisores como 100 pulgadas. Bueno, tampoco, no existen. Bueno, no sé si existan. El máximo es de 70 y pico, 80 que he visto por ahí, grandote eso. Yo creo que me tapa. Y uno ver eso, entonces las personas se dedican a crear situaciones, a justificarse. No, claro. Y la esposa, ¿puedo ver ahí las precas? Claro, mi amor, pero ya es hora de partido. Entonces empiezan muchas cosas, pues como a salirse de lo que en verdad se debe. Entonces, mire cómo Satanás conoce que perfectamente esta característica del ser humano, tuya y mía, ¿cierto? Que éramos antes, no la de ahora, no la actual. En el nombre del Señor Jesús, no la actual, porque usted hoy por hoy, nosotros tenemos que una naturaleza divina. Y si por allí se está colando esa naturaleza humana, empecemos nosotros a identificar qué es lo que todavía está por allí escondido. Y antes de que haga daño, digámosle al Señor que lo saque a la luz. Y preferimos estar siempre sonrojaditos un ratico con las demás personas, pero mire, derechos, rectos delante del Señor. Y mire cómo este Satanás aprovecha para utilizar su estrategia de rodear, ¿cierto?, al ser humano de tentaciones con tal de distraer su atención y así llevar su mirada hacia lo físico y lo natural. Entonces miremos cómo dice Primera de Juan 2, vamos a Primera de Juan, si ya lo tenemos, me dicen, yo ya voy a llegar, ya estoy llegando. Amén. Es hermana. Primera de Juan, ¿se la leo, mi hermano? Claro que sí, mi hermana. Primera de Juan 2, 16 y 17. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra que nos está instruyendo. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, ¿qué es los deseos de la carne? Ese intenso deseo por el placer físico, por el placer físico. ¿Qué día estábamos viendo con mi esposa un video de un muchacho que canta para que las personas se acerquen más a Dios, y hay una temática en una de sus canciones en cuanto hay que cerrarle la puerta a eso que te va a hacer pecar, que no le permitas que se abra esa puerta si tú ya tienes una familia consagrada, una familia ya estipulada, con hijos, digamos que un estatus como buen trabajador o empresario, y que no le abra la puerta. Y el video se trata de un hombre casado que es muy exitoso, ¿cierto? Y que viene una mujer, en este caso la secretaria, diferente a la esposa es muy hermosa, pero esta secretaria, yo digo que es como esas, las mujeres, ¿no? Que en las israelitas, hermosas, pero tapadas. En cambio, esa otra mujer, hermosa, pero destapada, mostrando. Entonces, claro, a este hombre le empieza a mirar eso. Entonces, como que la secretaria empieza a entregarle los documentos y a tocarle la manito, y él pues de primera instancia empieza como con eso de no, sí, ¿cierto? Se resiste a ella un poquito, pero mire lo que hace el enemigo. Y ahí es donde uno empieza. Esos deseos, ese placer físico de tener los labios que no son de la esposa, de tener ese cuerpo de que no es de la esposa, de empezar, ¿cierto? Y dice que como conclusión en ese video temático, esa canción que hace que esa temática de cerrarle la puerta al pecado, aquello que te hace fallar, a esa debilidad, es que hay que cerrarle la puerta, porque si no, es aquello que te va a hacer morir como un veneno que te consume y te consume y te consume hasta que ya no tienes nada que hacer. Y esta persona, claro,
El video trata de que empieza a tener ese acercamiento con esta mujer hasta que él mismo cierra la puerta, porque de un momento a otro todo ese plan trazado de Dios, esa familia consagrada, se puede destruir. Y dice la frase que un árbol cuando toca el suelo es difícil que se vuelva a parar. Entonces es allí donde esta cuestión de ese placer físico, de esos deseos de la carne, es que debemos de llevarla cautivos a los pensamientos de Cristo Jesús. Mi hermana Claudia. Sí, el sentido del oído también es algo que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al chisme, ¿no? Que quiere como que estar oyendo lo que no debe. También cuando la música, darle lugar a la música que uno escuchaba, música la que le gustó en el mundo, entonces comienza a llevarlo con pensamientos, con sentimientos y emociones. A que le dedicaron en tiempos de juventud, ¿no? Y ya estando casada, dice, ay, esa me la dedicó a Ernestico, y ese Ernestico era más lindo conmigo, no como usted, ¿cierto? El esposo. Sí, entonces el sentido del oído es como llevar a la presencia del Señor, ya empezar como a reeducarlo, ¿no? Ya las cosas que no me edifican y que no le pertenecen al Señor, ya hay que empezarlas a instruir a la manera del Señor. Ese es mi aporte, hermano. Claro que sí, mire, y los deseos de los ojos, el deseo insaciable por todo lo que vemos. Quiero tener la casa que tiene el vecino, quiero que mi casa tenga piscina, quiero tener este carro, quiero tener esto, aquello. El orgullo, mire, la vanagloria de la vida, que es el orgullo por los logros y las posesiones. Ah, es que yo necesito de subir de estrato, que la gente me conozca como una persona importante, muy pudiente en esta ciudad de Cali, en el barrio primeramente, ¿cierto? En la cuadra. Y empiezan como ese deseo hacia estas cosas, ¿cierto? Todos esos deseos del placer físico, de ese insaciable de tener todo lo que vemos, desearlo, el orgullo por esos logros, esas posesiones, no proviene de Dios, no proviene del Padre, no lo proviene, sino que provienen del mundo. Ay, usted no tiene los últimos tenis, usted no tiene el último carro, usted no ha visto que lo último en moda es esto, usted, ¿cierto? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Dios, ¿qué es? Sencillamente permanece para siempre. Todas esas cosas pasan, mis hermanos. Usted y yo no vamos a llevar nada de lo que nosotros tenemos, nada, absolutamente nada. Mi hermano Luis o mi hermana Sandra, maestro y maestra, bien pueda. Sí, mi hermano. De pronto, para soportar todo esto acerca de rendir nuestra voluntad al Señor, aquí en Mateo 6:38 está muy claro lo que dice Jesús. Y recordemos, mis hermanos, que nosotros debemos de imitar a Jesús, ¿sí? No imitar lo que hace mi vecino, mi compañero, en fin, solamente puesto los ojos en Jesús. Y mire, Jesús aquí muestra su voluntad ante el Padre, a pesar de que Él se hizo carne, siendo Dios se hizo carne, ¿sí? Y vino a hacer la voluntad de su Padre. Y mire lo que dice Mateo 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya que ahí, mis hermanos, estamos, digámoslo así, cerrando un ciclo, ¿sí? Y es un ciclo muy importante porque nosotros aquí no venimos a hacer cada uno nuestra voluntad. En la medida que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, vamos a tener muchos tropiezos, ¿sí? Entonces, esos tropiezos, ¿a qué nos llevan? A tener problemas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros debemos de rendir nuestra voluntad al Señor. Listo, mi hermano, bien pueda, siga. Amén, mi hermano. Mi hermano, hay que buscar el libro. Yo buscando aquí Mateo 6:38 me da otra cita. Porque Perdón, sí, me equivoqué. Juan 6:38, Juan. Juan Sí, 6:38. Exactamente. 6:38. Muchas gracias.
Perdón. Eso. Sí. Entonces, gracias, mi hermano, por esa corrección, Juan, porque mire, Mateo 6:33, aprovechando que estaba Mateo buscando pues el 38, mire, dice el Señor, más buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, mire, vamos a descubrir cómo funcionan los sentidos y lo que hablaban nuestras maestras y mi esposa, cómo al inicio, cómo es el uso incorrecto de esos sentidos y cómo es el uso esperado de parte de Dios para cada uno de ellos. Vamos a ver esa función, vamos a ver ese uso incorrecto y vamos a ver ese uso esperado en Dios. Entonces vamos a descubrir cómo funcionan esos sentidos y el uso que Dios espera que usted y yo le demos a cada uno de ellos. Entonces miremos, la vista. El sentido de la vista. Dice que como función es el órgano que nos permite percibir las cosas, su forma, el tamaño y la distancia en que se encuentran de nosotros. Eclesiastés 2:10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Uy, tremendo. Ya acabamos de ver que es del hombre esos deseos de poseer más. Entonces, mire, dice Eclesiastés, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Tremendo que aquí la palabra está confrontando ese uso incorrecto, este sentido. Es que yo, y un ejemplo de ello, Nabucodonosor, es que yo todo esto que tengo, ¿no? Todo esto. Y el Señor, ¿qué tuvo que hacer con este rey? Hombre, humillarlo. Tanto así que se convirtió como una bestia. No que convirtió en bestia, no. Como una bestia a comer de esas cosas, de la hierba, ¿cierto? Hasta que él volviera cabeza, frente en tierra, reconocer que el Señor es el Dios Todopoderoso. Miremos el uso esperado de parte de Dios. Dios en Hebreos 12:2 nos habla cómo el sentido de la vista, cuál es ese uso esperado, el que Él espera que usted y yo tengamos. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, no en el hermano, no en el líder, no en el maestro, no en el pastor. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Y si usted se fija en mí y el día que yo me equivoque, el hermano eso dice, pero no aplica. Y empiezan esa palabra, esas maldiciones. Y recuerden que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que empezar ¿a qué? A bendecir. Por muchas cosas que no nos comprendan, que no estén pendientes de nosotros, que se olvidaron de prender la lavadora, de calentar el agüita, es que mi esposa no calentó el agua, bueno, muchas cosas. Entonces, mire que hay que poner siempre los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto de delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mire, uso incorrecto. Es que todo lo que yo tengo, es que, mejor dicho, todo es por lo que yo hago, mi trabajo, por mi inteligencia. Es que si usted no fuera, mejor dicho, es por las oraciones que yo hago. Es por lo que, no, imagínense, es que yo oro por sanidades, yo oro porque muchas personas lleguen a Cristo, es que yo, pero no. Es que hay que colocar los ojos en Cristo Jesús. No es todo lo que tú hagas, porque eso es la vanagloria de la vida. Eso es el deseo de tener y acumular más y tener un prestigio. Mire, entre menos a usted y yo nos conozcan, pero conozcan más de Cristo a través de usted y yo. Esa es, como dicen los jugadores de fútbol. Bueno, era porque yo siempre coloco, esa es la jugada. Esa es la jugada. No que nos conozcan a nosotros como los que más oran y que oramos por sanidades y se sanan, porque es la voluntad del Padre a través de esa oración tuya o mía, pero que no nos conozcan por ello, que nos conozcan es más ese testimonio en Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿cierto? ¿De qué me vale que me conozcan en el barrio como aquella personita? No estoy diciendo que es malo. Es que yo oro mucho por sanidad y el Señor respalda su palabra, porque es en el nombre de Jesús que nosotros oramos, pero que te conozcan más como esa persona íntegra delante del Señor, como ese embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, usted y yo.
No como que esa persona que ora. Sí, tenemos que orar. Ojo, no estoy diciendo que no oremos, tenemos que orar, porque eso es un ejercicio espiritual que todos tenemos que hacer. Y si no lo estamos haciendo, pellizquémonos, pellizquémonos. Pero la vista, ay, no es que todo lo que yo tengo, uy, no, ese carrazo, uy, no, es que mírelo, vea, tan bonito como lo tengo. Mira el vecino como lo tiene, vea, ese guardabarro, ese hombre está como que le suena. En cambio, mira el mío, vea qué bellecera. Yo le pongo esto, le coloco laca, le coloco, lo pongo a brillar. Ah, es una bellecera, es eso, ¿cierto? Entonces es empezar a que el uso incorrecto no es gozarse en lo que tu trabajo hace, no es en que eres el duro de todo eso. La vanagloria hay que quitarla, hay que siempre poner en Cristo Jesús nuestra mirada, es en Él. El oído, mire, la función del oído es ese órgano que nos permite que escuchar sonidos de todo tipo, nos dan información para relacionarnos con el entorno. Miremos el uso incorrecto que las personas le dan. Según la Biblia en Eclesiastés, porque lo dice la Biblia, Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia, nunca se sacia. Eso escuchan, uy, hermanito, cómo se oró de bonito, qué hermosura. No, Dios, eso crees, no, la gloria sea para el Señor, pero por dentro está como diciendo, ese es mi hermano, me hubiera llamado antes. Por dentro estaría diciendo así, si usted me hubiera llamado antes, no estuviera en este problema. Pero a veces se tiene, miremos el uso que Dios espera. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Miren, cuando aquí nos hablan de Eclesiastés 1:8, que todas las cosas son fatigosas, mas lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Se trata de que usted y yo, mi hermano, estamos en una tierra fértil. Usted y yo somos esa tierra fértil donde el Señor Jesús sembró esa palabra sana, esa palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros que oímos y entendemos la palabra gracias al Señor Todopoderoso, porque nos ha dado de su Espíritu para poder conocer, escudriñar cada una de esas palabras que llegan a nuestro corazón y nos cambia. Mira, hay que prestar el oído a lo que dice el Señor. Por eso el Señor en unas cartas, el apóstol Pablo en unas cartas a las iglesias decía, escuchen, el que tenga oídos, que escuche lo que Dios tiene que hablarle a las iglesias. Y la palabra, mire, no escuchemos al hombre. Inclusive el mismo pastor nos dice, leamos, pero no trague entero. Vaya a la palabra, no es lo que yo diga. Es que el pastor Héctor dijo, no, la Biblia dice, y si usted no lo convence, lo que la Biblia dice, mire, ningún pastor lo va a convencer. Y por eso va a ir, es que estuve en varias iglesias y no me gustó, y por aquí, y por allá, y oí, y mejor me voy para acá porque es que oí que por allá es mejor, que oí que allá es más avivado, es que oí que es que allá sí echan los demonios gritando, y es que a los demonios hay que gritarlos, hay que pisarle la cabeza, hay que estriparlos, y eso empiezan con ciertas cosas religiosas que no van, así como el Señor, el Espíritu Santo a través del pastor nos ha enseñado. Miremos el gusto. En el órgano, es el órgano que nos permite reconocer los sabores a través del músculo llamado lengua, la cual sirve para comunicarnos de forma oral. Santiago 3, 5, 6 encontramos el uso incorrecto de la lengua. Así también la lengua, mire, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ¿cierto? Y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo. La lengua. Por eso usted y yo antes de hablar, tenemos que empezar a medir esas palabras. Porque, mire, allí se cataloga que la lengua es aquel fuego, es un mundo de maldad, es algo pequeñito, pero que enciende fuegos.
No, y entonces allí, entonces está en una pelea, pégale, que es que el otro día tal cosa. La lengua encendió de fuego y era mentira, solamente por quererlos ver con los ojos colombinos, eso empezaron fue a decir cosas y encendieron un fuego. Y era, no, pero usted para qué pone a creerme si era molestando. Pero molestando, mire cómo la lengua hizo que ese fuego se encendiera, dos personas se ensañaran la una con la otra. Y miremos el uso esperado de Dios, 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua. Cosa contraria a lo que dice en Santiago 3, donde la persona habla lo que piensa. No es que como yo soy así, perdóneme, discúlpeme. Es como yo pienso las cosas y yo las voy diciendo. Mejor, perdóneme, discúlpeme, pero lo que dice 1 Pedro 3:10, el que refrena su lengua del mal, no es que yo no le estoy diciendo nada mal, le estoy diciendo su verdad. No, ¿cuál verdad? O sea, si vamos a tener eso, la verdad es Cristo Jesús. Amén, por eso, porque es que la verdad no es mi concepto de lo malo o de lo bueno. Aquí lo bueno, ¿cierto? Es Cristo Jesús. El que refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ese es el uso correcto, no engañar. No engañemos. Cristo Dios Todopoderoso no puede ser burlado, ¿cierto? El olfato. Y terminamos ya con el tacto. El olfato dice que es el órgano que nos permite detectar y procesar los olores. Miremos el uso incorrecto según Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. No, pues yo digo, pues si las moscas se acercan a basura, esa basura huele feo. Ahora imagínense poco de moscas muertas. Ni quisiera oler eso, ni imaginarme, ¿cierto? Dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Por muy buena intención que una persona tenga en decirle las cosas a otra persona, ¿cierto? Si eso es como esas moscas muertas, va a ser heder esa buena intención que usted y yo podríamos tener. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, ¿cierto? Ese olfato, esas moscas. Mire esa comparación de lo que el uso no adecuado de este sentido. Y miremos en 2 Corintios 2:14 el uso que Dios espera de usted y de mí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No es de la loción que usted compró, no es de esa. Me acordé de la hermanita que, eso me habló del Señor, pero lo primero que es el olor, la fragancia, no, el olor del conocimiento de la palabra. Mire, si Dios le permite ver errores de otra persona, consejo, callemos, pidámosle al Señor dirección para poder hablar con la persona. Y ahí vamos uniendo varios sentidos espirituales. No explotemos a lo primero, porque eso parecemos como un niño. Es que él me dijo, es que él empezó, y uno en el colegio empieza, venga, voy a llamarle la atención a los. No, es que él empezó, es que él primero me pegó, entonces por eso usted me vio que yo le pegué. Pero yo no estoy preguntando quién empezó, y así empieza esa explosión, ¿no? A justificarse. Vamos con el último, que es el tacto. Es el órgano que se halla principalmente en la piel y sirve para sentir placer. Nos advierte, previene y es herramienta para aprender a manipular objetos. El uso inadecuado, el uso incorrecto, según Proverbios 6:12-14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Imagínense, vamos a mirar aquí como dicen, habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias.
el hombre malo, el hombre depravado, mire. No lo dice el hermano Ademir, lo dice la Biblia. Es el que anda en perversidad de boca. Chismes, como decía nuestra maestra, rumores, empiezan a decir cosas, no, y empiezan a hablar hasta de política, ¿no? Y uno lo ve, no, es que ese otro, eso es perdónenme la expresión, un ladrón. Entonces, mejor dicho, y uno le pregunta, ¿y usted cómo sabe? No tiene. No, pero es que han dicho. Es que me dijeron, es que uno ha visto noticias, hermano. Mire las noticias. Hay que documentarse. Entonces, ahí es donde esa situación no va. Entonces, mire, habla con los pies. ¿Quién habla con los pies? El que va para sitios que no agradan al Señor. Señas con los dedos. Es que usted señala, usted, y es que aquel, fulanito, y no me señalo yo, ¿cierto? Pero miremos el uso adecuado, el que el Señor espera en usted y en mí. 1 Corintios 9, 26 al 27. Con esto vamos finalizando. Así que yo de esta manera corro. No como a la ventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, él utiliza el cuerpo para golpearlo. Ah, ¿te gusta esto? He notado que te gusta mirar el sexo opuesto, entonces lo vamos a golpear. Empiezo a quebrantarlo en ayuno y se derriba toda laxivia, todo deseo por aquella mujer que no es mi esposa, ¿cierto? Golpeo mi cuerpo con el mirar, con el comer, ¿cierto? Ay, una cervecita no es mala, ay, eso es para la sed. Ay, yo hace años que, pues, mejor dicho, eso, y mire, y eso como entregan esa cerveza con esas gotas ahí congeladitas y, ay, es solazo que está haciendo. No, pero hoy por hoy no, gracias al Señor, porque estamos en tiempo de agua, entonces eso ya creo que ya se está yendo. Pero mire cómo el enemigo empieza con esto. Entonces, mire, el Hijo de Dios que vive en el plano físico, o sea, en el de los sentidos, limita la fe. La convicción de percibir a Jesús dentro de sí lo limita, ¿cierto? De concederle autoridad para que Él viva su vida en cada uno de nosotros. Esa persona no puede permitirle al Señor Jesús, le cuesta permitirle al Señor Jesús que viva su vida en Él, porque vive es conforme en el plano físico de sus sentidos. Esto es vivir en lo sobrenatural de Dios, o sea, el vivir en lo sobrenatural de Dios es poderle permitir al Señor Jesús que viva su vida en la nuestra, en tu cuerpo, el cual es consagrado para el Señor. Mire, el ser humano tiene una marcada costumbre de llevar al campo físico todo cuanto le sucede. Todo cuanto le sucede. Me pasé debajo de una escalera. Ay, eso que vi un gato negro. Ay, ¿cierto? Cualquier cosa, me encontré una herradura. Ay, ¿cierto? Y empiezan muchas cosas. Vive en el plano físico. Ay, esos vecinos están tomadores. Ay, no me van a dejar dormir. Y empiezan en los sentidos en el plano físico. Ahora, ¿cierto? Hasta ahí llega nuestra clase, porque la próxima clase pues vamos a seguir viendo un cuadrito, ¿cierto? Pero en especial lo que queremos que haya quedado claro es que el cuerpo en donde se encuentran estos sentidos, ciertos sentidos naturales, tenemos que empezar a cambiar ese uso incorrecto por el uso correcto, que es nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el oído, siempre estar atento a la palabra del Señor, a entenderla, ¿cierto? A dar fruto, ¿cierto? Digno de arrepentimiento, esa cuestión de no gritar más, esa cuestión de creerme más que los demás o menos que los demás, todo eso a la vista, o sea, siempre tenemos que estar pendiente de Dios, el gusto, hay que refrenar esa lengua, ¿cierto? El olfato, siempre hay que darle ese olor hacia ese conocimiento, que ese conocimiento que está en usted y en mí, que es a través de la palabra, es ese olor fragante que va a llegar hasta el trono de los cielos. El conocimiento va a decir, uy, yo quiero, esa fragancia me gusta, y el tacto,
siempre, mis hermanos, mis hermanas, que este cuerpo lo llevemos siempre a la obediencia de Cristo Jesús, mis hermanos. Siendo esto la clase, esperando que haya sido de edificación primeramente para nosotros, los maestros, igualmente para ustedes, mi hermana Sandra y maestra, para que finalicemos, podamos tener esa conclusión de esta excelente clase en donde usted y yo, mis hermanos, maestros y discípulos, vamos a empezar a darle el uso correcto. Si esto nos mayugó, si esto nos machucó, gloria a Dios por eso, porque al primero que machuca es a este que empieza a dar la palabra. Así es, gracias. Gracias, mis hermanos y maestros, mi hermano Ademir, mi hermana Adriana. Concluyendo y recordándoles que este proceso de la Escuela de Formación Integral Discipulado en el tercer nivel, porque podrán algunos de pronto preguntarse, bueno, y los sentidos, y como de pronto puede estar preguntando, ¿qué tienen que ver aquí los sentidos? Pues sí, tienen que ver mucho con nuestro nivel 3, mi consagración, donde el propósito es, decido rendir por completo mi cuerpo y sus apetitos para ser el vehículo que manifieste la gloria y unción de Dios. Entonces, sí, mis hermanos, en este nivel eso es lo que estamos haciendo, viendo esas partes, o sea, rindiendo nuestro cuerpo y que cuando terminemos tengamos por completo y por convencidos de que tenemos que estar rendidos completamente estos 5 sentidos a nuestro Padre Celestial. Y que seamos esos vasos de honra, ese vehículo en el que de verdad nuestro Señor se complazca, porque estamos llevando esa buena palabra, ese buen testimonio. Bueno, mis hermanos, pidiendo perdón porque llevamos 6 minuticos, vamos a despedirnos en oración. Y pues deseándoles que este fin de semana sea un fin de semana fructífero, de bendición, y invitándolos a congregarnos mañana. A los de otros países está la virtualidad, por favor, no perder esa costumbre, allí está. Los que estamos aquí, ese privilegio grande de tener nuestro templo abierto, vamos a nuestra congregación y estamos aquí pues para finalizar esta nuestra preciosa clase. Amado Señor y Padre de la gloria, seguimos, Señor, bendiciéndote, alabándote, dándote gloria y honra, Padre, siempre y en todo momento. Viendo, Señor, cómo eres tú de fiel, Señor. Aprovechando, disfrutando y gozándonos de tan excelente, Señor, aprendizaje de lo que tú estás haciendo, Señor, para estos tiempos tan difíciles. Sabiendo, Señor, que tenemos que rendir, Señor, nuestros sentidos, que así como Eva y Adán, Señor, en algún momento, Señor, que todo lo que tú le habías entregado, ese paraíso precioso, Señor, por aquella codicia de sus ojos, por haber prestado atención por su oído, Señor, cayeron en ese pecado, Padre de la gloria, y de allí, Señor, se desprende todo esto, Padre. Pero por eso que tenemos ese privilegio de venir ante ti, Señor, y recibirte y poder reanudar esa comunión contigo. Esa comunión que en algún momento allí en ese paraíso se partió, se resquebrajó, Señor. Pero que tú, Señor, tu Hijo amado, Señor, tuvo que sufrir, tuvo que padecer todos esos dolores, todas esas humillaciones y todas aquellas cosas que padeció en esa cruz. Hoy nos hacen vencedores. Hoy, Señor, podemos decir, tenemos la victoria porque te hemos recibido, porque hemos restablecido esa comunión y porque queremos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a rendir todos estos sentidos delante de ti, a ir cada día, cada noche en confesión contigo, a desnudarnos completamente delante de ti, que aún aquellos discípulos, nosotros mismos, Señor, aquellas luchas que tenemos, seamos tan explícitos en decírtelas, en confesártelas, Señor, que tú veas ese corazón que tiene ese deseo por apartarse de lo malo, que aunque está luchando, Señor, vamos, confesamos y tú nos ayudas, tu Santo Espíritu, Señor. Padre, gracias.
Gracias por ir, Señor, y por entregar a tu Hijo amado a tan grande labor, Señor, que hiciste. Padre, yo te doy gracias por cada uno de nuestros discípulos y discípulas, por cada uno de mis maestros y maestras, Señor. Y también oro, Señor, en esta hora, en esta noche, Señor, por si cualquiera de los que estamos aquí, Señor, tiene una necesidad, Señor, tiene un pariente, Señor, en enfermedad, Señor, que descansemos totalmente en ti porque sabemos que tú eres el que logra, el que hace, Señor, el que si nos fijamos en ti, tú obras y tú honras nuestra fe. Conforme a nuestra fe, así será hecho, nos dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te damos inmensas gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y por lo que este proceso, Señor, nos está llevando a todos, Señor, a todos, a vivir en el reino tuyo, Señor, a demostrar aquí en la tierra, Señor, basado, Señor, en tu palabra y en los frutos que vamos a dar, Señor, a no pagar mal por mal, a que si nos piden llevar una milla más, ir esa milla extra. Padre, gracias. Gracias por el entendimiento que nos estás dando de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todos sus familiares, Señor, que también ellos estén dando esos frutos para que así mismo, Señor, ellos puedan repartir, compartir, Señor, su palabra y que podamos llevar y multiplicarnos como tú, Señor, nos enseñaste y nos dejaste, Señor, esa comisión tan grande. Descansamos, Señor, no nos apartamos, Señor. Finalizamos aquí esta preciosa clase, pero no nos vamos a apartar de tu presencia, Señor, y convencidos que mañana, Señor, tu misericordia, Señor, será extendida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar en la clase, estar siempre dispuestos. Amén, hermanitos, que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Profesores y hermanos, Amén. gracias.